Aquí estamos, hermanos, otra vez, y nuestros amigos que nos escuchan. Muy agradecidos con Dios por la oportunidad de comunicarnos y comunicar algo bueno y edificante para nuestras mentes, para nuestros corazones. Tengo la intención de comunicarles a ustedes un mensaje que tiene que ver con la experiencia de aquellos dos discípulos que después de que el Señor fue crucificado, tomaron rumbo y se fueron a Emaús. Emaús era una especie de refugio para todos ellos, ¿verdad? Tenían amigos en Emaús, entonces no sabían qué hacer con la muerte de Jesús y ellos se encaminaron a Emaús. Después de caminar un tiempo solos, de pronto se dan cuenta que Jesús va caminando con ellos. Por esa razón el título del mensaje se llama Encuentro Inesperado. Es decir, ellos van con la intención de encontrar algo en Emaús que les ayude en su pena, en su dolor, en situación tan crítica, en su problema tan serio. Habían matado al maestro, habían crucificado al maestro. No había cosa más seria. Ellos habían decidido entregar sus vidas y seguir a Jesús todos los días de su vida, y ahora eso queda truncado, de manera que ahí van rumbo a Emaús y tienen de pronto un encuentro inesperado con Jesús. Por eso se llama el mensaje Encuentro Inesperado. Por esa razón les voy a invitar a escuchar este canto que nos prepara para el mensaje. Se llama Divino Compañero del Camino y hace alusión precisamente a la compañía de Jesús con los discípulos en su camino a Emaús. Tomemos tiempo para escucharlo y después volvemos para dar el cuerpo del mensaje. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Ella ha disipado toda sombra, ya tengo luz, la luz bendita de su amor. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Las sombras de la noche se aproximan y en ella el tentador acechará. Oh, no me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Muy bien, hermanos, creo que el canto nos ayuda a transitar un poquito por el camino de Emaús para un encuentro inesperado, ¿no? Como dijimos al principio. En el capítulo 24 de Lucas podemos encontrar esta historia, y también en el capítulo 16 de Marcos. La historia de estos dos discípulos en el camino a Emaús. Y la manera que la narran los evangelios nos da idea de lo que había en el corazón de estos hombres, el temor que había, la frustración que había,
la insensibilidad que había porque ni siquiera se dieron cuenta que Jesús caminaba con ellos. Y algo podemos aprender nosotros de una situación que están viviendo los discípulos extraordinariamente difícil. ¿Les hace pensar en algo? He encontrado muchas personas que me dicen, qué situación tan difícil estamos pasando. He oído a algunos predicadores haciendo alusión al hecho de que qué tiempos tan difíciles nos ha tocado. Me estoy refiriendo desde luego a la pandemia y todo lo que esto ha traído. Entre otras cosas, ha llenado las fuentes de información con todo tipo de informaciones encontradas, de una corriente, de otra, interpretando las cosas de una manera o de otra, y algunos que les gusta mucho conversar, pues lo encuentran interesante, porque ellos piensan, porque alguien más piensa, porque ellos defienden su posición, y se hace una cosa en la que no termina de definirse bien qué hay detrás de todo esto. Posiblemente hay muchas cosas detrás de esto que hacen esta situación muy difícil. Estoy de acuerdo con los pastores que están insistiendo en predicar en estos tiempos difíciles. Necesitamos volvernos a Dios como nunca antes. Y yo creo que entre otras cosas encontrarle sentido a esta experiencia difícil, mala, voy a decir. Y quizás debo de hacer un poquito de alusión al mensaje de la semana pasada acerca de experiencias muy difíciles que nos llevan a clamar. Eso de clamar tiene que poner una figura, el original de esa palabra, y es desgarrados. Es decir, es un clamor que brota de un dolor, de una situación muy difícil, ¿verdad? Y podemos entenderlo, ¿verdad? De que se oye el clamor y cuando los bienes, la facilidad de enfrentar los gastos que esto trae sin recibir un sueldo, ¿verdad? Lo va haciendo cada vez más difícil, cada vez hay menos alcance. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo la vamos a hacer para subsistir en todo esto? Problemas dignos de ser considerados. La vacuna. La solución de la vacuna va a ser muy cara, va a ser solamente para los ricos, va a ser una promesa política de que va a ser gratis para todos los hombres, para ayudar a las elecciones. Digno de ser discutido, ¿verdad? Y se llena de información toda la cosa. Pero ahora basta de relación con lo que nosotros estamos viviendo para tratar de identificarnos con estos dos discípulos en el camino a Emaús. Y dice la Escritura: 2 de ellos iban el mismo día de la resurrección, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, más o menos 10 kilómetros, casi a 11 kilómetros de Jerusalén, más o menos para los que viven en Ensenada, como la distancia de aquí a Maniadero. Y tenían que hacerlo caminando, ¿verdad? Y ahí van por el camino, tratando de encontrar respuestas, tratando de sobrevivir a la angustia. Van camino a Emaús, ¿verdad? Nosotros podemos identificarnos con ellos, no solamente porque vivimos el asunto de la pandemia, pero muchas veces tenemos que agarrar camino para buscar soluciones, para poder entendernos, para poder hablar, para poder aclarar las cosas, para que nos llegue la luz. Así van los discípulos en el camino a Emaús. Y dice la Escritura, dice, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Oye, yo no soy muy bueno para conversar, ¿verdad? De hecho no me gustan las conversaciones largas. Pero la gente hace conversaciones tan largas de no tema, hacen conversaciones largas, ¿no? Y sobre este asunto se hacen conversaciones largas. Los grandes pensadores están opinando, los filósofos están opinando, los religiosos están opinando y disertan ampliamente sobre su opinión acerca de lo que estamos viviendo, lo discuten, lo enfocan de una manera, lo enfocan de la otra manera, lo enfocan políticamente, económicamente, socialmente, de todas maneras, y todos los temas son interesantes. ¿Cómo hay cosas de las cuales hablar, no? Así iban los discípulos
hablando de aquellas cosas que habían acontecido. Es decir, sucedió algo difícil. Oye, muy difícil para ellos. Habían matado a su maestro. Lo habían crucificado. Fueron testigos de su muerte. Esa cosa había acontecido. Su proyecto de vida queda frustrado. Su entendimiento del mensaje de Jesús con esta realidad de la muerte de Jesús no terminan de conciliarla y van hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Y te fijaste en Pilato, y te fijaste en esto, y los soldados enseñaron, y viste cómo echaron suerte sobre las ropas de Jesús, y viste lo del terremoto y de la lluvia cuando vino, y muchas cosas de las cuales hablar. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Este es el versículo 15. Mientras hablaban y discutían. Sin poder entender algo que estaba sucediendo en sus medios. Sin tener conciencia de alguien que está detrás de todo. Sin tener conciencia de aquel que estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. No hay nada que acontezca fuera de su entendimiento, de su saber. Pero era tan interesante hablar de Pilato y hablar de los soldados y hablar del sumo pontífice y hablar de la multitud que pedían que Jesús le crucificara y el miedo de los discípulos que empezaron a desparramarse y a huir y el espíritu de Jesús para enfrentar todo aquello, muchas cosas de las cuales hablar. ¿No saldría entre su tema de conversación que Jesús iba a hacer algo? ¿No había Jesús prometido algo en relación con esto que estaba yéndoseles de paso? De manera que en su tema de conversación no salía a colación el Hijo de Dios, el Mesías, aquel que vino a reconciliarnos con Dios. No salía en su conversación. Había otras cosas muy interesantes y muy temerarias sobre las cuales hablar. Por esa razón, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos y les dijo: ¿de qué están hablando? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? ¿Y por qué estáis tristes? Es una conversación que los tumba. ¿Cómo le sacamos a veces a las conversaciones que tumban, verdad? No quiero saber, no me digas nada porque luego me siento muy mal. No quiero oír eso porque me siento muy mal. Y yo creo que mucho de la propaganda que se hace con lo que estamos viviendo, hay muchas gentes que prefieren no oír porque siembran confusión, porque dan información que alguien va a desinformar más adelante. Así, mejor no quieren saber nada. Y en este caso, ustedes están hablando de cosas que los entristecen. Oye, en resumidas cuentas, dicen los discípulos, pues casi nada, ¿no? ¿Que eres el único que no sabe? ¿Que no sabes? Oiga, pastor, ¿y qué opina usted de la pandemia? Oiga, pastor, ¿y cómo la ve con la mafia del poder? ¿Y cómo la ve usted con Trump? ¿Y cómo la ve usted con el asunto que había una intención malévola detrás de todo esto, de estos que crearon el virus este? ¿Cómo la ve, pastor? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros que les produce tristeza? Hay una porción en el mensaje pasado, por cierto, acerca de gente muy enferma, muy afligida, en el capítulo 107 de Salmos. Y en una parte dice que una vez que clamaron, Dios vino, dice, con su palabra los sanó. A través de situaciones que pinta ahí el capítulo 107 de Salmos, situaciones muy difíciles, estaban en la ruina. Pero viene el Señor, y con su palabra los animó, los sanó.
No habrá palabra de vida que nos sane, que nos anime, que nos levante, pero que de veras nos levante. No que nos ponga en el filo otra vez para volver a caer. De pronto estos dos discípulos que conversaban ampliamente sobre lo que había sucedido, abren los ojos a una realidad maravillosa, de la que nunca deberían haber perdido conciencia. El Hijo de Dios, Jesús, estaba ahí y caminaba con ellos. Van a llorar su muerte, van a lamentar su muerte, está vivo. Van a temer lo que se pueda levantar en contra de ellos por ser seguidores de Jesús. Tienen la promesa de la resurrección porque Él resucitó y Él puede defenderlos y Él puede cuidarlos. Está vivo, está ahí con ellos, definitivamente está vivo y está con ellos. Uno de ellos, de los discípulos, le dice: ¿eres tú el único que no sabe de estas cosas? La cosa era al revés, ¿no? Era el único que realmente sabía lo que estaba aconteciendo. Y trata de refrescarles la memoria, ¿no? Les dijo Jesús, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él resucitara, aunque algunos han dicho que ya resucitó. Entonces Jesús les dijo, ¿no era necesario que todo esto aconteciese? ¿No les había dicho que al tercer día resucitaría? Se les olvidó lo más importante, ¿verdad? Y una vez que sucedió, no dudaron, no le creyeron a las mujeres que la tumba estaba vacía. Ah, qué tremendo cuando el dolor, la aflicción, la preocupación, la ansiedad nos ciega, limita nuestra visión espiritual para darnos cuenta de una verdad que su palabra nos recuerda vez tras vez, que dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. No estás solo. No te va a condenar por sufrir, pero te va a ayudar a salir adelante. Te va a mostrar una verdad más gloriosa. Era tremendo que habían crucificado a Jesús, pero era maravilloso saber que Jesús había resucitado. Entonces Jesús se acercó, caminaba con ellos, no le conocían, estaban ciegos. ¿Que tú no sabes lo último que pasó? Y el Señor les dice algo muy interesante. Tardos para creer. Qué bueno cuando transitamos alguna situación o vivimos algún percance en nuestra vida, que al final de cuentas logramos creer. Creer. Esa palabra que nos exige un confiar. Creer en Jesús, su palabra, pero confiar en que así se hará, como Él dice. Reconciliados con Dios, creer que Dios quiere reconciliación con nosotros. Y creyéndolo, disfrutar de esa reconciliación. Y de ahí en adelante, no encaminarnos otra vez de Jerusalén a Emaús, a llorar nuestra soledad, o compartir en una conversación larga y sin fin lo que pensamos acerca de lo mal que ha sucedido. Mejor disfrutemos del hecho de que Jesús está ahí y camina con ellos. Jesús está ahí, camina con ellos. Pero esa palabra, tardos para entender, tardos para creer, ¿será que puede uno decir es muy humano eso? Yo no lo voy a relacionar con la esencia de la humanidad, pero sí puedo decir que sucede. Tardamos en creer.
Pero qué bueno llegar a esa victoria por la cercanía de Dios con nosotros, en este caso a través de Jesús. El mundo la percibe, la cercanía de Dios a través de muchas cosas que los hace levantarse y creer, confiar y levantarse con una nueva fuerza para la vida, la fe, el creer. Y el Señor será el compañero del camino. No sé qué tanto te ha afectado la situación, aunque yo puedo entender, porque he visto muchos casos, que hay gente que está más afligida por otras situaciones que nada tienen que ver con la pandemia, problemas familiares, la rebeldía de los hijos, problemas de drogas, problemas de cáncer, problemas de económicos, independientemente de la pandemia. Están abatidos, afligidos, anhelantes en el fondo de un encuentro inesperado, con cierta idea de que los días buenos vendrán, de que las cosas cambiarán. Ponen su fe en algo que no terminan de percibir claramente. Finalmente lo percibirán. Y clamarán como los discípulos clamaron a Jesús: quédate con nosotros, ya es de noche, quédate con nosotros, la noche se aproxima. De ahí en adelante, después de creer, pues a caminar con Dios. Él ha probado que ahí está. Y viene a recordárnoslo en un tiempo muy crítico. Estoy aquí. Y podemos escuchar lo que algunos de los discípulos tuvieron la bendición de escuchar y otros personajes en la Escritura. Oír al Señor decir: no temáis, yo soy. O oír al Dios Jehová decir: no temas, yo estoy contigo. Yo estoy aquí. Me encanta el pensamiento que invade mi mente y mi corazón y que me levanta. Cuando despierto por las noches, yo despierto muchas veces por la noche. Y me gusta realizar y confesar y decir: Señor, gracias por estar aquí. Y gracias por estar allá. Allá con los seres que amamos, con nuestra gente amada. Y decirle a Dios: gracias por estar aquí, gracias por estar allá. Y ayudarnos a entender que toda la tierra está llena de tu presencia, toda la tierra está llena de tu gloria. Podemos hacer una oración y agradecer a Dios que esté allí y decirle: sé nuestro compañero del camino. ¿Quieren orar conmigo? Aquí estamos, oh Dios, transitando muchas veces el camino a Emaús, tratando de entender nuestras situaciones, tratando de describir nuestros problemas, tratando de entender el dolor, la dificultad, pero no deteniéndonos a pensar que hay alguien que camina con nosotros, esperando que nuestros ojos sean abiertos y terminemos por creer y transitar la senda contigo. Gracias por estar aquí con nosotros, en todas partes, con los creyentes y los no creyentes, con los que empiezan a creer o que tienen miedo a creer, con los que dicen creer y en realidad parece que no creen. Gracias por tener paciencia con todos y saber que somos tardos para creer, pero podemos llegar a confiar que tú estás allí. Y una vez más, gracias por estar aquí. Ahí con mis hermanos que están escuchando este mensaje, y gracias por estar ahí. Y pueden oír la voz que dice: no temas, estoy contigo. Yo estoy aquí poderoso para ti. Señor, gracias, gracias, gracias. En tu nombre oramos. Amén.